Cierra los ojos un momento e imagina Marte. ¿Qué ves? Seguro que un mundo rojo, polvo, óxido, rocas de color azafrán bajo un cielo como rosado. Es la imagen que tenemos todos en la cabeza. Un desierto frío, inmenso, antiguo. Pero, ¿y si esa imagen solo fuera el epílogo de una historia mucho más espectacular? ¿Y si hace miles de millones de años el color dominante de ese planeta no hubiera sido el rojo, sino un profundo y vasto azul? Hoy vamos a sumergirnos en una investigación que está sacudiendo nuestra concepción del planeta vecino. Aporta una de las evidencias más sólidas, más directas que tenemos hasta la fecha de que Marte no solo tuvo agua, es que albergó un océano global. Nuestra fuente es un artículo de Cult que analiza con mucho detalle un estudio científico publicado en la revista NPJ Space Exploration. Y la misión que nos hemos propuesto es entender qué han encontrado exactamente estos científicos, cómo lo han hecho y, sobre todo, por qué esto podría cambiar las reglas del juego en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y es que la idea de un Marte húmedo, lleva con nosotros décadas, casi desde las primeras misiones. Las sondas Viking en los 70 ya fotografiaron cosas que parecían cauces de ríos secos. Pero el debate siempre ha estado ahí, y ha sido un debate enorme sobre la escala. O sea, hablamos de lagos esporádicos que aparecían y desaparecían, mares interiores intermitentes, o de un verdadero océano planetario. Durante mucho tiempo, la idea del océano era más un modelo teórico, una posibilidad muy atractiva, pero sin una prueba de esas contundentes. Pero lo de hoy es otra historia. Las pruebas que vamos a analizar apuntan, y con muchísima fuerza, a que no eran charcos, sino un señor océano. Vale, vamos a desgranar esto porque aquí está la clave. Llevamos años escuchando que Marte pudo tener agua. Se ha convertido casi en un cliché. Pero siempre sonaba un poco a especulación, a modelos hechos por ordenador, a inferencias. Lo que cambia aquí, y corrígeme si me equivoco, es que pasamos del pudo ser al mira, aquí mismo, aquí, estuvo la playa, ¿no es así? Has dado en el clavo. Esa es la diferencia fundamental. El estudio, que está liderado por Ignatius Argadestia, es tan contundente porque no se basa en modelos, se basa en observación directa. Como dice uno de los coautores, Fritz Slunegger, investigaciones anteriores se apoyaban en datos de menor resolución o en argumentos un poco indirectos. Veían un valle y decían, esto parece que fue tallado por agua. Claro, parece. Exacto. Lo que han hecho ahora es usar imágenes de una resolución altísima, de instrumentos de la NASA y la ESA, para encontrar la prueba física. La citan textualmente como evidencia clara de dicha línea costera. No están interpretando una sombra, es que están viendo la orilla. Y para encontrar esa orilla se fueron a uno de los lugares más bestias de todo el sistema solar, Valles Marineris. Para quien no lo tenga en mente, no es un cañón, es un sistema de cañones que si estuviera en la Tierra cruzaría Estados Unidos de costa a costa. Tiene más de 4.000 kilómetros de largo. Es una cicatriz geológica descomunal. Entiendo que se enfocaran ahí, pero claro, ese lugar es gigantesco. Es como buscar una aguja en un pajar planetario. ¿Qué tipo de formación geológica les gritó? ¡Que aquí hubo un océano! Es una pregunta excelente, porque es ahí justo donde reside el ingenio del estudio. No buscaban una señal con una flecha que pusiera playa. Buscaban algo mucho más sutil, pero, para un geólogo, inconfundible. Deltas fluviales. El término técnico que usan es Scarp Fronted Deposits, pero en esencia son los restos fósiles de la desembocadura de un río. A ver, explícanos eso un poco mejor. ¿Cómo un delta te puede hablar de un océano? Pues imagina un río muy caudaloso, lleno de energía, que arrastra arena, lodo, sedimentos, montaña abajo. Mientras el agua corre con fuerza, puede transportar todo ese material. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando ese río llega a una masa de agua enorme y tranquila, como un gran lago o un océano? Pues que la velocidad del agua cae en picado. Pierde toda su fuerza de repente, y al hacerlo ya no puede cargar con los sedimentos, así que los suelta, los deposita justo en la desembocadura. Y forma un abanico. Exacto, formando esa estructura característica en forma de abanico que todos conocemos, como el delta del Nilo o el del Ebro. Encontrar uno de esos deltas fósiles es una prueba irrefutable de que ahí, justo ahí, un río desembocó en una gran masa de agua estancada. Vale, lo pilló. Encuentran un delta en Coprates Chasma, que es una de las regiones de Valles Marineris.
Eso ya de por sí es genial. Es una prueba de un gran lago, como mínimo. Pero un solo delta podría ser eso, un lago interior gigantesco. ¿Qué es lo que convierte esta prueba en la evidencia de un océano global? Ah, ahí está el momento eureka de la investigación. No encontraron uno. Identificaron y mapearon varios de estos depósitos deltaicos a lo largo de una extensión enorme. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Se dieron cuenta de que todos, absolutamente todos, terminaban exactamente a la misma altitud. Sus frentes se encontraban en un rango de elevación increíblemente estrecho y consistente, entre menos 3.750 y menos 3.650 metros con respecto al datum marciano, que es el equivalente a nuestro nivel del mar. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que pueden medir la altitud de una playa de hace 3.400 millones de años con una precisión de 100 metros? ¿Desde la órbita? Eso suena a ciencia ficción. Suena, pero es la capacidad que tenemos ahora mismo, gracias a los altímetros láser de las sondas orbitales. Y esa consistencia en la altitud, esa es la pistola humeante. Es imposible explicarla con lagos aislados, que estarían a diferentes alturas según la topografía de la zona. La única manera de que múltiples ríos, en lugares distintos, depositen sus sedimentos exactamente al mismo nivel, es que todos estuvieran desembocando en la misma masa de agua. Claro. Piensa en una bañera. No importa lo irregular que sea el fondo, si la llenas, la línea del agua en el borde estará siempre al mismo nivel por todas partes. La marca en la bañera. Exacto. Lo que han encontrado es básicamente la marca que dejó el agua en la bañera del hemisferio norte de Marte. Es una analogía potentísima. Entonces, no hablamos de un conjunto de lagos, sino de un cuerpo de agua interconectado con un nivel estable que cubría una porción gigantesca del planeta. Han trazado la línea de costa de un océano perdido. Si esto es así, la siguiente pregunta es, ¿cuándo ocurrió todo esto? ¿Y a dónde demonios se fue toda esa agua? El estudio lo data con bastante precisión. La formación de estos depósitos ocurrió hace unos 3.400 millones de años. En la escala de tiempo geológica de Marte eso nos sitúa en la transición entre el período espérico tardío y el amazónico temprano. Y es crucial entender cómo era Marte en ese momento. ¿No era el mundo que conocemos hoy? Píntanos el cuadro. ¿Cómo era ese Marte de hace 3.400 millones de años? Pues para empezar tenía una atmósfera mucho más densa, lo suficientemente densa como para permitir que el agua líquida fuera estable en la superficie, sin evaporarse o congelarse al instante. Vale. Las temperaturas medias eran más altas y muy probablemente tenían nubes, un ciclo hidrológico, quizá incluso lluvia o nieve en las tierras altas, nieve que alimentaba esos ríos que tallaron los cañones y que formaron los deltas. Era un mundo mucho más dinámico, mucho más parecido a la Tierra. Pero fue una ventana de tiempo muy corta. Fue una ventana de oportunidad que, geológicamente hablando, no duró eternamente. Y se cerró. El colapso del campo magnético siempre se menciona como el gran villano en la historia de Marte. ¿Puedes explicarnos qué significa eso en la práctica? O sea, ¿qué le pasó al planeta para que perdiera un océano entero? Visible que protege a un planeta del viento solar. El viento solar es un chorro constante de partículas cargadas que emite el Sol. Y que nos bombardea constantemente. Exacto. En la Tierra, nuestro núcleo líquido de hierro genera un campo magnético muy robusto que desvía este viento. Marte, al ser más pequeño, se enfrió por dentro más rápido. Su núcleo se solidificó, o al menos dejó de generar esa dínamo, y su campo magnético se desvaneció. Sin ese escudo, el viento solar empezó a golpear directamente la parte alta de la atmósfera marciana, y fue arrancando sus moléculas una a una, lanzándolas al espacio a lo largo de millones de años. Madre mía. Fue como dejar una botella de agua abierta en el desierto. La atmósfera se hizo cada vez más fina, la presión cayó en picado, y el agua líquida de la superficie o bien se evaporó y se perdió en el espacio, o se congeló y quedó atrapada bajo tierra, en forma de permafrost, que es donde creemos que está gran parte de ella hoy. Es una catástrofe planetaria a cámara lenta. Y te hace pensar. De hecho, hay una reflexión del autor principal, de Ignatios Argadestia, que me impactó mucho. Dice: este hallazgo también demuestra que el agua es un bien preciado en un planeta y podría desaparecer en cualquier momento. Después de tu explicación, esa frase cobra una fuerza tremenda. La historia de Marte es una advertencia cósmica. Totalmente.
Es un recordatorio de la fragilidad de las condiciones que hacen posible un mundo habitable, pero también abre una puerta que es fascinante. Si existió un océano estable durante un tiempo geológicamente significativo, con una atmósfera y un clima más benignos, la implicación va mucho más allá de la geología. Claro, la siguiente pregunta es inevitable y es la que todo el mundo se está haciendo. ¿Un océano, una atmósfera, un clima más templado? ¿Pudo haber vida? Esa es la pregunta del millón, sin duda, y el estudio, aunque es puramente geológico, se mete de lleno en esa implicación. Afirman que la existencia de este océano primitivo eleva la posibilidad de que Marte, en ese pasado lejano, tuviera nichos potencialmente favorables para formas de vida microbiana. Y aquí quiero recalcar algo. No es solo tener agua. Un océano de este tamaño es un motor climático. ¿A qué te refieres con un motor climático? Me refiero a que no es un charco estancado. Un océano crea corrientes que transportan calor, modera las temperaturas globales, genera evaporación que lleva a la lluvia, crea un sistema dinámico y complejo con una química muy diversa. Ya. Tendrías zonas de aguas someras y cálidas iluminadas por el sol, zonas abisales oscuras y frías, y muy probablemente fuentes hidrotermales en el fondo oceánico. ¿Chimeneas volcánicas submarinas? Justo. Y si miramos a la Tierra, esos son precisamente los tipos de entorno donde creemos que la vida pudo surgir. Así que este descubrimiento no nos da la respuesta, pero nos presenta el escenario más prometedor que hemos tenido nunca. Es importante recalcar esto para que nadie se lleve a engaño. El estudio no es una prueba de vida. No han encontrado un fósil de un trilobites marciano, pero sí que nos dice que Marte tuvo todos los ingredientes y las condiciones necesarias en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es como si hubiéramos estado buscando una casa donde pudiera vivir alguien y hasta ahora solo habíamos encontrado habitaciones sueltas. Y ahora, de repente, hemos encontrado el plano de una mansión con piscina. Exacto, esa es la idea. Y por eso los propios autores subrayan que esta investigación no es el final, es el principio de algo nuevo. Ahora que tienen el mapa del tesoro, saben exactamente a dónde hay que apuntar. El siguiente paso es analizar la composición mineralógica de esos sedimentos, de esas antiguas orillas. Y cuando dicen que van a analizar la composición mineralógica, ¿qué esperan encontrar? Quiero decir, ¿qué tipo de mineral te haría saltar de la silla y decir, esto es importante? Pues buscan varias cosas. Por ejemplo, la presencia de ciertos tipos de arcillas, como las esmectitas o las monmorillonitas. Que solo se forman en presencia de agua líquida durante largos periodos. Vale, también buscan carbonatos, que se forman cuando el dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en el agua y precipita. Encontrar grandes depósitos de carbonatos en esa dina de costa sería una prueba definitiva de una atmósfera densa y un océano estable. O sulfatos, que podrían indicarnos cómo desalada o ácida era esa agua. Cada mineral es una pieza del puzzle. Que cuenta la historia de ese océano. Exacto. Nos cuenta cómo era la química de ese océano y, por tanto, cómo de habitable pudo ser. Quieren reconstruir el clima y la geología de un mundo perdido. Entonces, la imagen mental que nos queda es completamente nueva y mucho más compleja. Ya no es solo el planeta rojo, es el planeta rojo con el fantasma de un gigantesco océano azul cubriendo casi todo su hemisferio norte hace 3.400 millones de años. Sin duda. Y para mí, lo más destacable es el salto cualitativo en el método. Hemos pasado de la especulación informada, de los modelos teóricos que eran muy valiosos, pero bueno, dejaban margen a la duda, a la geología observable, a poder señalar un punto en un mapa de altísima resolución y decir, aquí, en esta elevación, estaba la orilla del mar. Es un cambio de paradigma. Es un cambio de juego total en nuestra comprensión de la historia de los planetas. Y nos deja con una idea final para reflexionar. El siguiente paso, como decías, es usar instrumentos como los espectrómetros en las sondas orbitales para analizar la química de esas antiguas orillas, de esos sedimentos que los ríos depositaron. Y mientras buscan esos minerales, esas arcillas que nos hablen de un agua que ya no está, uno no puede evitar pensar en lo que podría estar atrapado entre los granos de esa arcilla. No un esqueleto, claro, sino la huella química de un metabolismo microbiano, una molécula orgánica compleja que no debería estar ahí. Una firma que nos diría, sin lugar a dudas, que la Tierra no fue el único lugar donde la chispa de la vida prendió. Y encontrarla en la orilla de un mar seco, en otro mundo, cambiaría absolutamente todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo.